nos agarraron conversando acá en la mesa. Muy buenas tardes para todas, para todos. Hola, querida comunidad de La Voz de los Pacientes, de la Alianza de Pacientes Uruguay. Les damos la bienvenida a el episodio número 12, ya 12 de nuestro podcast de la aventura que es La Voz de los Pacientes, este podcast que se construye en comunidad. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis simplemente para recordar a un querido compañero, Héctor Ungo, que estuvo presente en el podcast anterior, en el número 11, que dedicamos a trasplante de pulmón. Y 10 segundos les vamos a contar la historia. Héctor estaba sentado allá donde está Ricardo. Héctor vino con su patología de pulmón muy severa, muy grave, de manera prácticamente milagrosa y por una serie de sucesos que, bueno, pueden informarse de ellos en las redes. Al día siguiente del programa apareció el donante, apareció el pulmón para Héctor. Héctor se trasladó a la Fundación Favaloro a realizar el trasplante y con esa valentía, esa fuerza y esa belleza de ser humano que fue, falleció al día siguiente. Esto fue el 25 de julio, el día fuera del tiempo, según la mitología maya, ese día en el que los seres nos conectamos con el todo, nos conectamos con el infinito. O sea que, bueno, desde acá, que realmente para nosotros Héctor fue un referente, un amigo, un valor indispensable en la alianza. Seguimos homenajeándolo y, bueno, pasaron solo 15 días y parece que lo tenemos ahí sentado todavía, que lo estamos esperando llegar para hacer el podcast. Así que, bueno, era un paréntesis que queríamos hacer. Pero antes además nosotros seguimos por los sectores del mundo. Por los sectores del mundo y por la vida. Y recordando toda la lucha y el activismo de Héctor que nos va a acompañar siempre. Sin duda que nos va a acompañar y, bueno, y ahí vamos a seguir poniendo fichas. Muy bien, bueno, hoy nos convoca un tema que nos toca a todos y todas y nos va a tocar a todos y todas en nuestra gran mayoría, y es la voz de la vejez en Uruguay. Los desafíos, los paradigmas y los cambios de paradigmas a los que nos tenemos que enfrentar, las barreras, las debilidades que nuestro sistema tiene para tratar a nuestras personas mayores. La pregunta que surgió cuando arrancamos con esto es: ¿cómo estamos tratando nosotros a nuestras personas mayores? Y no nos referimos a cómo los tratamos puertas adentro del hogar. Nos referimos a cómo tratamos al colectivo de personas mayores, que estamos hablando de, ustedes después me corregirán, está por arriba de 500.000 personas. Entonces, ¿cómo los estamos tratando y las estamos tratando? ¿Qué vida tienen las personas mayores? ¿Estamos respetando su autonomía, sus derechos? ¿Estamos realmente trabajando para ese cambio de paradigma en el cual no son seres pasivos y seres que reciben asistencia, sino personas autónomas, independientes, con voz, con derechos? ¿Cuáles son las dificultades que vive muchas de las personas mayores que están, como a mí me gusta decir siempre, afuera de la burbuja, ¿no? Afuera de la foto de los viejitos felices que aparecen en la tele? Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Seguramente vamos a hablar de muchas cosas que nos importan y que nos implican. Vamos a poder atravesar con perspectiva de género este tema, ya que las mujeres envejecemos, sobrevivimos bastante a los varones. Vamos a poder hablar de cómo se aborda la adultez y el ser persona mayor en el sistema de salud, el respeto que se tiene a esos derechos, la vulnerabilidad, los problemas de vivienda, la soledad. Bueno, una cantidad de temas que nos vienen a la cabeza, pero primero que nada al corazón. Así que, bueno, bienvenidos. Y antes que nada, ya estuvimos un poquito interactuando, pero quiero dar la bienvenida a mis dos amigos, compañeros de la Alianza. Hola, May. Hola, Clau. Un gusto Y José, muchas gracias por estar acá, que la verdad que es un gustazo. Hoy vamos a extrañar a Sandra, que no está, pero es un gustazo compartir este podcast contigo, con ustedes. Y vamos a presentar a los invitados. Perfecto. Muy bien. ¿Empiezo yo? Arranco yo. Bueno, dale. Hoy nos acompaña Marianela Larzábal. Ella es licenciada en Sociología, feminista, activista por los derechos humanos y titiritera.
Actualmente, eso me encantó. Eso me encantó y ahora quiero saber más. Actualmente es directora nacional del Instituto Nacional de Personas Mayores, INMAYORES, y durante 7 años coordinó el Centro de Día de la Paz y ha trabajado desde sus inicios como gestora social y cultural en el ámbito comunitario. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy acá. Nos estuvo haciendo unos cuentos buenísimos de cuando trabajaba en territorio, así que bueno, vamos a poder sacarle jugo. Bueno, a mí me toca presentar a la doctora Cristina Ferola. Ella es doctora en medicina. Me estaba contando antes de arrancar que eras neuropediatra, ¿verdad? Neuropediatra. Y estuvo muchos años en la gerencia de CRENADECER, en el área de... Exacto, el centro de referencia CRENADECER en enfermedades poco frecuentes. Cristina viene por ONASPU, que la verdad nos enorgullece tener a ONASPU sentada a esta mesa como organización. Es delegada de ONASPU en el Comité Consultivo del Sistema de Cuidados y en el Comité Consultivo de INMAYORES, y es la responsable de la Comisión de Cuidados de ONASPU, que es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ¿verdad? Exactamente. Bien, bueno, bienvenida, Cristina. Y sé que viniste de viaje hace poquitos días, así que sí, muchas gracias por aterrizar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me toca presentar al profesor doctor Juan Mila, lo tengo acá a mi derecha. Él es de la Facultad de Medicina, de la UDELAR, licenciado en psicomotricidad, es doctor de educación de la Universidad de Murcia, en España, y coordinador del Programa Nacional de Salud de las Personas Mayores, Ministerio de Salud Pública 2025, o sea que asumió ahora. Es bien fresquito esto. Fresquito. Ocupó un cargo de delegado general en el área de académica de psicomotricidad y relajación en París, Francia. Profesor, director, unidad académica de psicomotricidad, Facultad de Medicina UDELAR, 2010-2024. Un gusto tenerlo acá, doctor. El gusto es mío. Y un agradecimiento, ¿sabe a quién? A Clarita Gutiérrez. Sí, es un nexo permanente del ministerio con los medios y con la sociedad civil. Sí, la verdad que nos abre las puertas del ministerio todo el tiempo. Bueno, me toca a mí terminar con mi amigo Ricardo Alberti. Ricardo es sociólogo, es máster en gerontología social, especializado en sociología de cambio y sociología de la familia. Es consultor senior de la Fundación Astur, es docente y comunicador, y como decía, es un amigo de la casa. Él no está hoy acá por el ministerio, pero trabaja hace muchos años en el Ministerio de Salud Pública, y desde la experiencia en la sociedad civil debo decir que la verdad es un referente fundamental para las y los pacientes dentro del ministerio. Ni tanto, un placer acompañarte y acompañarlos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar porque el tiempo no nos damos cuenta, cuando queremos acordar ya nos están haciendo una musiquita para que terminemos. Bueno, a mí me gustaría que esta primera parte, vamos a empezar contigo, Cristina, porque vieron que les decía al principio esto de la foto, ¿no? De la foto que aparece siempre en los avisos, la foto de la pareja feliz, de los abuelos y las abuelas felices, que todo lo tienen resuelto, ¿no? Que bueno, que la economía plateada florece y que, bueno, nada, que el envejecimiento es feliz y que no hay problemas, o que los problemas se pueden tapar con felicidad, nietos, amigos, compras, consumo. Entonces, yo te quería preguntar, Cristina, vos desde la militancia, desde el estar acompañando diferentes situaciones de personas mayores, jubiladas, pensionistas, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes reciben como insumos? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Cuál es la información que ustedes nos pueden traer a esta mesa sobre ese envejecimiento, sobre el envejecimiento en Uruguay? La vida real. Bueno, es una pregunta muy amplia. Es muy amplia, muy amplia. Lo sé. A mí lo que me gustaría, sobre todo porque es un poco más lo desde que inicié la militancia en ONASPU una vez que me jubilé, es hablar un poco del tema vinculado a los cuidados, ¿verdad? O sea que las personas mayores forman parte de uno de los 3 colectivos del sistema nacional integrado de cuidados, ¿verdad? Junto con la infancia y la adolescencia y las personas en situación de discapacidad.
Pero refiriéndonos específicamente al tema de las personas mayores y vinculado a este tema de los cuidados, yo creo que una de las cosas que son muchas, ¿verdad? Digo, realmente son muchos los temas que habría que tocar, pero me gustaría como conversar un poquito y plantear el tema de lo que es la soledad de las personas mayores, ¿verdad? Ujú. Soledad que yo creo que ahí hay de alguna manera como separar, digamos, las personas que hay muchísimas personas mayores que viven solas y que viven voluntariamente solas y que disfrutan de alguna manera de esa soledad y de esa libertad, por así decirlo. O sea, que sería como una soledad elegida, ¿verdad? Pero después nosotros nos encontramos, y que eso ahí es donde uno empieza a preocuparse, con un gran grupo de lo que es la soledad no deseada. Digamos, es ese grupo de personas que la vida los ha llevado a estar solos, que además creo que está bueno como recargar de que no solo es puede vivir de repente con otras personas en una casa, pero sí igual sentirse sola esa persona. Entonces, esa es la persona a la cual nosotros como organización, como NASPU, nos preocupa, porque en cierta forma yo creo que eso es como lo preventivo de que esa soledad avance, de que esa llegue al aislamiento, y que de alguna manera es como el paso previo a trastornos de la salud mental, como ser fundamentalmente la depresión, trastornos cognitivos, evolucionando, muchas veces a la demencia. Entonces creo que uno tiene que prestar como mucha atención a esa población. Y ONASPU creo que en ese sentido tiene como una ventaja importante, porque ONASPU es una organización que tiene asociaciones, o sea, es una organización de asociaciones de jubilados y pensionistas, y tiene asociaciones en absolutamente todo el Uruguay. Y tanto en el interior como en las organizaciones barriales que existen acá en Montevideo, juegan un rol muy importante, sobre todo en esto, en ir a buscar a la persona, a esa persona mayor que está sola, a integrarla a actividades lúdicas, sociales, culturales, en fin, lo que sea. Entonces creo que eso es como, me gusta como siempre recalcarlo, porque es una preocupación que tenemos muchos y que intentamos llevarlo adelante. Por otro lado, siempre referido un poco al tema de los cuidados. En ONASPU tenemos un proyecto de la creación de un centro de día, pero claro, ahí ya el centro de día, por definición, ya son personas que tienen cierto grado de dependencia, fundamentalmente entre leve y moderada. Entonces, ahí que también la idea de alguna manera es, ese centro de día es todo lo que tiene que ver con la estimulación y el acompañamiento de la persona, para de alguna manera ir como retardando, por así decirlo, ese deterioro que pueden llegar a tener. Y eso también importa mucho en un centro de día. Obviamente que Marianela sabe muchísimo de eso, por su formación, y además porque trabajó en un centro en La Paz, que una vez fuimos a visitarlo hace un par de años. Y justamente, eso es importante, porque además se hace un trabajo con la comunidad y con la familia. Claro. O sea, porque no solo la persona mayor con determinadas dificultades puede estar yendo determinado tiempo del día a ese lugar, que de alguna manera es como un respiro también para el cuidador de esa persona, Claro, ¿verdad? Está Claro, exactamente. Sí, o está cansado. Claro. El cuidar al cuidador. Justamente, que es Claro. el cuidado del cuidador, exactamente. Y a veces cuando de alguna manera la dependencia es más grave, es como un respiro también, de que un rato pueda estar esa persona, aunque sea, no sé, tomando mate sentada, Sí. sin estar preocupada. Entonces eso es justamente una de las cosas que nos preocupan, y muchas más, ¿no? No quiero como acaparar la palabra, pero por lo menos como para una primera intervención insistir un poco en ese tema, que es algo de lo que nos preocupa. Y no solo trabajar por aquellas personas que digamos que ya tienen, determinada dependencia, sino también poner la cabeza en lo preventivo de alguna manera, ¿no? Está buenísimo. Sin meternos en temas de vivienda, de jubilaciones, económicos, no quiero. No, porque si no arrancamos quiero- con eso. Por eso me dediqué a esto, que me pareció, va a ser como un poco Vamos a más empezar con esto. Por eso, después, vemos, pero. Buenísimo, sí, es importante. Yo tengo un par de preguntas. Yo, por ejemplo, no conocía a ONASPU, sinceramente. Ujú. Cuando empezamos este podcast busqué qué era, a qué se dedicaban. ¿Cómo hacen las personas para acercarse? Que me parece que eso también es como importante, ¿no? Sí. Yo he tenido familiares en donde también a veces es como que en tu propia casa, conviviendo con adolescentes, esto que tú decías, está rodeado de personas, pero muchas veces se puede sentir solo. Exacto, Entonces esos exacto. programas me parecen muy buenos.
¿Cómo hacen para acercarse? Mira, en realidad, bueno, yo justo acá no tengo la dirección exacta, pero así, el local central En de Boulevard Artigas. ONASPU está, claro, hay dos locales. Hay uno que está en Boulevard Artigas, enfrente al Pereira Rosell, y hay otro en la calle de atrás, en Casinoni, entre 18 de julio y Canaro. Y a nivel barrial, y digo, la gente sabe dónde está la Asociación de Jubilados Claro. y Pensionistas porque están distribuidas, o sea, porque En todos los realidad, barrios hay en una. todos los barrios hay Sí, alguna, sin duda. sobre todo los barrios un poco más alejados, pero no tanto, digo, porque hay uno también en Punta Gorda y después en la Ciudad de la Costa y prácticamente en casi todos los departamentos. balnearios. Cada departamento. Exactamente. Las Fácil. filiales. Exacto. En Maldonado, por ejemplo, está muy cerca de lo que es la Roosevelt. Sí. Y ahí se hacen reuniones, que hace poco hubo una reunión justamente analizando toda la problemática del adulto mayor y allí estuvimos invitados por el Frente Social. Ajá. Perfecto. Sí, claro. Y por ejemplo, digo, en esas. De hecho, bueno, también digo, NASPU como organización grande, ahora el 23 o el 24, no, el 23 creo que es, de agosto, tiene la tarde de la nostalgia, digamos, que es Ay, como qué una, divina. como una actividad muy esperada siempre. Y también que hoy lo hablábamos con Ricardo, yo formo parte en representación de NASPU también de la red de personas mayores del municipio B. Y ahí también, digo, ahí va a ser otra vez otra tarde de la nostalgia. Te vas a que pasar es de pasar de baile, fiesta. porque además, en Pero general, escúchame. lo que las personas mayores quieren siempre Es bailar. un baile. En la red hemos intentado hacer alguna otra cosa y bueno, tuvo éxito, pero no tanto pero como qué un baile. baile, termina qué con baile. Bueno, siempre hay que terminar con baile, baile. exactamente. No, y es Instagram genial la lo buena vemos onda. a diario cuando vemos los bailes del mercado. Bueno, exactamente, y que eso es algo del mercado del MAM, eso es algo del mercado de allí. Claro, Está muy bien. Sí. Porque Está bárbaro. Siento también con nobleza. Exacto. Yo sé que hay dificultades, sé que hay personas que pasan dificultades en la salud, pacientes crónicos, etcétera. Pero soy de los que sostengo que si nosotros logramos justamente mayor comunicación, mayor sociabilidad, vamos a lograr utilizar menos medicación. Eso sin duda, pero sin duda. De hecho, digo, hay ejemplos en esos lugares de personas que hasta lo transmiten como que le salvaron la vida, ¿verdad? Cambia la vida. Por determinada situación familiar o lo que fuera Sin duda. que Y en lo sucedió personal hoy. me toca vivirlo a diario, con un equipo de Newcon. ¿De quién, perdón? De Newcon. Ajá. Contá lo que es eso, porque yo no sabía qué era hasta que vos me lo contaste. Yo juego al Newcon en Maldonado 5 días a la semana. Y estoy haciendo más o menos 450, 600 minutos de deporte. Ufa, mucho. Sí. Y tengo 65 años, ya soy adulto mayor. Y conmigo hay gente de hasta 83 años. El Newcon es un deporte que es un voleibol adaptado para personas mayores a partir de los 50 años. En vez de golpear la pelota o llevarla, uno tiene que atraparla. Son 6 jugadores de cada lado, una red de por medio. Pero lo más importante de eso, que es un deporte cognitivo, donde nos movilizamos, donde discutimos algún tanto, donde nos reímos. Yo siempre digo, si me voy con dolor en las mandíbulas es porque... De la reír. De tanto reír. Claro. Genial. ¿Qué pasa? Siempre tiene un tercer tiempo, se está jugando en todo el país, en los fines de semana. Y antes, por ejemplo, los abuelos iban a ver a los nietos al baby fútbol. Sí. Bueno, ahora hay nietos que van a ver a los abuelos jugar al Newcon. ¿Qué demás? Qué Eso es linda. excelente. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso también y tenemos que ser positivos. Yo sé que hay dificultades, yo lo entiendo. Y sé que también no todos estamos en la misma posición. Y eso hay que destacarlo y hay que trabajar para quien no llega. Es lo mismo que en la salud. Todos apuntamos a la cobertura universal en salud y tenemos que llegar a eso. Lo mismo tenemos que llegar, ya que estamos envejeciendo, ya que somos una población y un país que enarbola esta bandera de envejecimiento, que envejezcamos con nobleza. Es decir, vivir lo que decía un gran amigo mío trasplantado de riñón, vivir la vejentud. Exacto. Sí, es tal cual. Y vivirla con dignidad. Y con dignidad. Exactamente. Marianela, ahora escuchando también un poco a la doctora y siendo el MIDES el organismo que se encarga de estos programas, ¿no? Que trabaja con esta población con tanta vulnerabilidad, ¿qué nos podés contar acerca de los programas, por ejemplo, el de asistencia a la vejez que tiene el MIDES? Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social y también
principalmente desde lo que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, nos toca hacer lo que es la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. Hay algunos programas y Mayores específicamente no tiene la tarea de gestionar programas, sobre todo lo que tiene, sí tiene dos programas, que es el de acciones estratégicas, que atiende situaciones críticas de vulnerabilidad y de situaciones de violencia, abuso y maltrato a las personas mayores, que lamentablemente las cifras que manejamos no son las que son reales, porque no hay investigaciones suficientes, no hay registros adecuados y bueno, en realidad es un problema que hay que afrontar como sociedad y mejorar en las buenas prácticas y el trato dirigido hacia las personas mayores, promoviendo derechos y buscando respuestas adecuadas. Lamentablemente hay pocas respuestas adecuadas a situaciones críticas y de vulnerabilidad de las personas mayores y hay que construir nuevas políticas para dar respuestas cuando hay personas que están en situaciones críticas. Esos son dos de los programas que tiene el INMAYORES. También tenemos lo que es el equipo de regulación y fiscalización de establecimientos de larga estadía, donde se hace el acompañamiento y junto con el Ministerio de Salud Pública es la habilitación. Nosotros hacemos el certificado social de los establecimientos de larga estadía. Por otro lado, la asistencia a la vejez son aquellas personas que aún no han cumplido 70 años, que por situaciones de vulnerabilidad económica necesitan tener como un primer aporte, ¿no? Es como, bueno, y eso también se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esos son como los programas específicos, ¿no? Pero tenemos todo lo que es la tarea de rectoría de las políticas públicas y ahí estamos trabajando en lo que son dos cosas. Uno es la construcción del Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, del tercer plan, y esto implica, no es cuáles van a ser las actividades que va a hacer INMAYORES en este quinquenio, sino cuáles van a ser las políticas transversales de gobierno y de Estado, de todos los entes, y todos los compromisos que se van a asumir para abordar lo que son las temáticas de personas mayores, ¿no? Y ahí participan lo estamos haciendo en forma participativa, a través de los consejos consultivos de carácter ampliado, de mesas de diálogo departamentales, donde las organizaciones de personas mayores pueden plantear las diferentes demandas a través de los distintos ejes temáticos, y de mesas de trabajo específicas articulando interinstitucionalmente. Y ahí lo que buscamos es ver cuáles van a ser los compromisos de cada ente del Estado, ¿no? Y cuáles son las políticas públicas que vamos a ir avanzando, pensando en el envejecimiento y la vejez en los próximos, no 5 años, sino 10, 15, 20 años. Hay que hacer una mirada de futuro y estamos en un momento clave, transversal, de cambio de paradigma, ¿no? Y ahí pensar en las vejeces en plural, en esa diversidad de vejeces y en poder proponer, como tú decías, ¿no? Soñar otras vejeces posibles y habilitar espacios para que las personas mayores puedan vivir con autonomía, con dignidad, con plenitud, gozando de sus derechos. Y eso implica un cambio sociocultural profundo, porque la sociedad tiene muy naturalizada diferentes discriminaciones y violencias en las personas mayores. Y bueno, en eso estamos trabajando para construir respuestas, para adecuar respuestas en esa diversidad y bueno, y articulando interinstitucionalmente, que es fundamental, ¿no? Sí, la articulación, porque no es que lo va a hacer una institución sola, porque es una cuestión social y cultural. Claro, es estructural. Ahí viene justamente el trabajo en red dentro de todo lo que es la parte de gobernabilidad del Uruguay. Y entonces, Juan, como director justamente de los mayores en la salud, ¿cómo van a articular ustedes con el MIDES, por ejemplo? ¿Cómo van a articular con ONASPU? Porque me imagino que así como el Ministerio de Salud Pública nos está dando participación a los pacientes y a los usuarios, me imagino que también van a tomar en cuenta esto, ¿no? Bueno, la clave es coadyuvar. Y coadyuvar
los organismos estatales, el Estado, con la sociedad civil y el gobierno, que tiene esa responsabilidad. Marianela puso un claro ejemplo. Tenemos mesas de trabajo en común, tenemos articulaciones a diferentes niveles con la sociedad civil. Nosotros hace muy poco que asumimos y tal vez hay cosas que son simbólicas pero que son importantes, ¿no? El cambio del nombre del programa era Programa del Adulto Mayor, y nosotros entendemos que este cambio de paradigma, los cambios de paradigma son muy importantes, aunque convivimos, porque no es una cuestión mágica, convivimos con paradigmas anteriores. El cambio de nombre tiene que ver, por ejemplo, con una concepción de programa nacional, ¿no? Porque si no parece que es un programa de Montevideo. Claro. Programa nacional de salud de las personas mayores. Y las personas mayores en salud no es algo baladí, porque Cristina lo puede decir mejor que yo, la medicina es machista. Las enfermedades se describen en los hombres. Sin duda. Se estudian en los hombres, se estudian en los investigan en los hombres. varones. Claro que sí. Alguien del ministerio ya lo dijo acá y fue Fernanda. Fernanda, justamente tratando el tema de la mujer Sí. en este podcast, dijo exactamente lo mismo que estás diciendo tú, Juan. Y trabajamos juntos. Es así, es así. Ahora, te das cuenta que también te lo voy a decir como feminista, no puedo evitarlo, y bueno, y esto de la perspectiva de género, la verdad, me resulta muy gratificante pensar que estamos hablando de las vejeces y que además lo estamos hablando con perspectiva de género, ¿no? Por supuesto. O sea, Porque es como hay- un sueño que se está haciendo realidad. La denominación adulto mayor tiene un sesgo de género. Absolutamente de género, Total. claro, total. Total. Tampoco nos vamos a hacer los nunca vistos como No, por decíamos cuando supuesto. éramos jóvenes. Convivimos con paradigmas anteriores, es decir, Y son transiciones, los que, Juan, por también. supuesto, estamos en permanente deconstrucción Sin duda. y construcción, pero atentos a esto, ¿no? Es decir, estamos muy atentos. Tiene mucho valor. Sí. Y es muy simbólico hablar desde el reconocimiento, como lo acaba de decir Marianela, ¿no? Es decir, hablar desde el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y también de la libertad de las personas en poder hacer uso de sus derechos. No voy a hablar de la libertad responsable, que es un concepto Otra cosa y que es de otra cosa, época. y es de la dictadura. Exacto. No voy a mezclar los temas. Es de ¿no? otra época. Pero sí, es de otra época, sí. Lo que sí quiero establecer bien claramente es que nosotros tenemos que trabajar todos los días para coadyuvar entre la sociedad civil, que lo estamos haciendo, el Estado y el gobierno, porque tenemos la responsabilidad del gobierno. Lo que estamos en el Ministerio de Salud Pública, Sin en duda. este momento tenemos la responsabilidad de trazar políticas públicas de salud. Y acá me parece que hay algo muy importante también como paradigma, ¿no? Tenemos que romper con la visión de que las personas mayores están en los LPM o exclusivamente en los LPM. Solo el 5% de las personas mayores están en los LPM. El país tiene una deuda con las personas mayores de no tener un menú de cuidados. En primera infancia tenemos menú de cuidados, ¿no? Mal que bien, la sociedad ha entendido la necesidad de un menú con diferentes ingredientes y diferentes opciones de cuidado de las infancias. Sí. Tenemos que trabajar por los cuidados de las personas mayores con un menú que no sea un plato único, Exacto. ¿no? Tenemos que pensar y programar y proyectarnos, como acaba de decir Marianela,
en el futuro. Qué gráfico lo que estás diciendo, qué importante y qué gráfico, ¿no? Y bueno, es lo que vivimos. Está buenísimo, no, pero está buenísimo, Juan, que vos estés diciendo que se puede habilitar la posibilidad de elegir y de decidir, ¿no? De poder elegir entre diferentes opciones para la persona mayor y para también su sistema de cuidados, ¿no? Bueno, es que es un aprendizaje entender que la diversidad y lo diverso es de lo que estamos hechos, Exacto, es la vida. ¿no? Y el respeto a lo diverso es una constante de militancia que debemos tener. Sin duda. ¿No? En salud tenemos mucho por hacer. Yo no soy partidario de los cumpleaños, ¿no? Del día de. Sé que son necesarios, ¿no? Pero nos parece importante tener una acción constante y continua. Por lo menos en este periodo de gobierno tenemos el compromiso de hacerlo, en la defensa de los derechos de las personas mayores y en el señalamiento de acciones que tenemos que emprender. No sé Está si- buenísimo. Bueno, nosotros como colectivo, como comunidad, nos comprometemos también a darle voz y visibilizar también esas acciones. A mí me gustan los cumpleaños, te lo voy a decir, y no. A mí también. Y como activista también Sí, entiendo que el sí. día de nos permite Claro. visibilizar cosas, entonces, Se pero difunde. entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero no cumplimos festejando solo el cumpleaños. Exactamente, Tiene que ir eso acompañado mismo, de hay que una acompañarlo política. y una cosa que se sostenga, ¿no? Exactamente. Bueno, Perdón, por una yo pequeña te voy a dejar, interrupción. si Ricardo Bueno, no dice ¿me nada, permitís? yo te voy a Por dejar. favor, un placer. No, pero simplemente comentar algo porque cuando yo estaba hablando del tema de los cuidados y eso omití, pero no por no ser muy importante, porque lo es en realidad, es también el enfoque de género en el tema de los cuidados, ¿no? Digo, porque históricamente las mujeres Somos las que cuidadoras, cuidamos, sin duda. incluso desde aquellas épocas donde había la hija mujer, era la que, de varias hijas mujeres, la que quedaba para cuidar La que quedaba, al papá y a había la mamá. una. Y ahora eso es muy importante, ¿verdad? Y cuando se discute dentro de lo que es, por ejemplo, el Comité Consultivo de Cuidados, es ese hecho, digo, las mujeres, digo, en el caso de la infancia, que necesitan de alguien que los cuide para poder sobrevivir. salir al mercado Claro, laboral. por ejemplo. Y además la otra cosa importante es cómo todo ese trabajo realizado por las mujeres es no remunerado. Sí. Habría que hacer unas cuentas los que son economistas de ver cuánta plata se ahorra. Que eso está en un programa, ¿no? No sé si vieron que en Sí. Argentina, En Argentina se hubo- logró, hubo el primer caso de una mujer que había pospuesto su carrera universitaria por maternar. Y bueno, y no sé, sinceramente no vi los pormenores, pero recibió una indemnización por parte del Estado. No, yo no hablaba de por indemnización. eso. Hay un programa que creo que sacó México, ahora no estoy segura. Ah, vos Así estás que hablando de otra busquemos, cosa. que vos calculás cuánto te debe Cuánto el te- la- Estado sí, la sociedad. Por el esa- cuidado, por esa- claro. por esa Aplicación. cuidado que diste. Bueno, pero hay una Una realidad, aplicación. y es que no Creo que es hay, México, no no estoy hay, segura. tampoco las mujeres cuidadoras tampoco tienen posibilidad de jubilarse. Ah, no, por Claro, supuesto, o porque sea, no al no tiene- aportar, Exactamente. entonces digo, claro, es Y ni que súper hablar, por importante. ejemplo, las mujeres, muchas veces las mamás, que han dedicado su vida cuando tienen un hijo con, una Con discapacidad, ¿verdad? sin duda. Y Entonces eso lo que eso- genera ahora es un montón de mujeres viejas pobres, ¿no? La Claro. vulnerabilidad. Claro. Nosotros, las situaciones de abuso y maltrato y de vulnerabilidad, el 80% de las que atendemos son mujeres. Sí, total. ¿Por qué? Porque quizás durante toda su vida cuidaron o tuvieron trabajos informales Claro. y bueno, entonces a la hora de jubilarse, en esto que culturalmente ahora hay un cambio, una transformación cultural, pero bueno, esta generación que ahora cumple 65 o que tiene 80, ¿no? Que tiene esa precariedad histórica de que antes las mujeres, el trabajo que hacían de cuidados era tan invisibilizado y no había aportes, que entonces tienen pensión a la vejez y por ser pensionistas no acceden a una vivienda y por... ¿no? Es como esos ingresos bajos, esa condición de género, eso donde por ser mujer, Son por ser determinantes vieja, que eso precarizan la va vida. aumentando Claro. interseccionalidad de Sin vulnerabilidades y las deja en un lugar
de mucha mayor vulnerabilidad. Y a veces eso no se estaba viendo y es necesario ver para encontrar soluciones adecuadas, ¿no? No homogeneizar, ¿no? Que no todo es lo mismo. Cuando hablamos de la necesidad de pensar en la diversidad de vejeces y que uno se pueda, y romper los estereotipos, ¿no? del molde, también es no homogeneizar y no homogeneizar en las respuestas que se dan. Porque en esto de cómo tratamos a las personas mayores, eso, si la sociedad las trata homogéneamente y a todos con un tipo de respuesta, hay un montón de personas que quedan afuera de las respuestas que hoy existen y que las necesitan. Entonces, tenemos que pensar en esa diversidad y en esa pluralidad para no homogeneizar, no reproducir violencias y no perpetuar vulnerabilidad hacia las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a romper y de construir los moldes que tenemos, que cosas que funcionaron hasta ahora, políticas que hasta ahora podían funcionar, bueno, ya no están funcionando y hacia el futuro menos, ¿no? Porque en esto de que aumentamos la población de personas mayores y aumenta la longevidad y aumenta la cantidad de personas mayores de 80 años por este cambio demográfico que hay en Uruguay, es necesario imaginar nuevos escenarios y construir nuevas respuestas en esto, porque si no estamos tratando bien a las personas mayores. ¿Cómo las estamos tratando? Y bueno, no tan bien, falta mucho. Sin duda. Es como un momento que hay que decir, bueno, revisar cada ente del Estado, cuáles son las prácticas y decir, bueno, acá estamos dejando un montón de gente afuera porque no estamos promoviendo su autonomía, su participación, el ejercicio de derechos, garantizando esa dignidad, ¿no? Mira, venimos trabajando y visibilizando desde que empezamos con este podcast esto de que, bueno, de que hay cosas que son como desastrería, ¿no? O sea, que no te queda otra que tomar decisiones hechas a medida de una persona a veces. Y la casuística es infinita. O sea, se da un trato personalizado. Es personalizado. A mí me preocupa una cosa de eso. Y es que en la burocratización a veces perdemos ese trato personalizado y ahí cometemos también injusticias. Nosotros las vivimos, ONASPU la debe vivir también, nosotros la vivimos en el tema salud. Por ejemplo, a veces que no hay una buena calidad de salud para personas con vulnerabilidad porque están homogeneizadas o porque el burócrata no entiende la situación particular, no se inclina hacia la situación particular de vulnerabilidad y se basa en un prospecto sí. y aplica eso y punto, y ahí quedó. Y que no es lo Chicos, mismo yo una les voy a persona de 70 que otra de Perdón. 90, ¿no? Y en salud, ¿cómo tratás a una persona de 70 años y a una de 90? Bueno, ¿estamos preparados para esa persona de 90? ¿La estamos tratando bien? La verdad que no. sucede. Si la tratamos igual a todos, no estamos contemplando también ese periodo de la vida que es tan largo, pero bueno. Vamos a dejar. Yo quiero preguntar a Ricardo. Yo estoy aprendiendo. No, Ricardo, ahora yo te diría decir lo que quieras, porque después de todo esto, pero no, te la voy a guiar igual. Dale. Pensando en esto de tu especialidad en personas mayores es el tema de la humanización en el trato. Entonces, llevando esto de la teoría a la práctica, ¿no? Del libro a el día a día. ¿Ah? Y sé que vos tenés mucho trabajo también en el campo, en el terreno, aparte de lo que son los papers y los estudios, la investigación. Entonces te pregunto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llevar esto tan lindo que estamos diciendo todos nosotros, pero llevarlo a la práctica, al día a día? ¿Qué es lo que vos recibís cuando vos das cursos? Eso cuando es una vos pregunta de estás en contacto? examen. Te falta ponerle fundamente. Y es una pregunta de Fundamente, examen. punto, te pongo. Justo a mí me tocó la pregunta de examen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una acotación antes de empezar en la respuesta. Hablaron de que los paradigmas, cuando hablan y los perfiles, no se puede hablar de persona mayor ni de adulto mayor. ¿Por qué? Porque es un perfil muy variado. O sea, tenemos muchos tipos de perfiles. Primera cosa. Segundo, se hablaron del 5%, 3,5% de los que están en residencias, ¿no? ¿Qué pasa con los otros? No tenemos todavía datos en salud en Uruguay, pero si vemos poblaciones parecidas, las personas mayores que tienen una dependencia severa no superan el 10%. ¿Está?
¿Qué pasa con el 90%? Por otro lado, decimos, bueno, son objeto de cuidados nuestros adultos mayores. ¿Y saben quiénes están cuidando a nuestros adultos mayores? Otros Otros adultos mayores. El 90% de ese está replegado en el cuidado de esos adultos mayores. También lo dijeron, Cristina lo decía, el cuidado de los niños. Eso se llama economía encubierta, lo que calcula la economía encubierta. En algunos países llega al 25% y yo apostaría que en Uruguay también. Todo eso que no se paga al cuidado, al tiempo perdido, es el 25% del Producto Bruto Interno. Macha cifra, por Es así mucha plata. Mucha Es mucha plata. ¿no? Y eso es una plata que no es que se pierda, que se ahorra en otras cosas, pero en realidad estamos ahorrando a base de sufrimiento y de abuso, sacrificio y abuso de otras personas. Por eso, primer paradigma, tenemos un 90% de adultos mayores que nosotros pensábamos que era nuestro objetivo y no, estamos viendo el 10%. El 90% está participando con nosotros, o sea, es protagonista. No es objeto de cuidado, es sujeto de cuidado. Tendríamos que empezar a cambiar un poco la visión de esto, porque hay un porcentaje grandísimo. Y vemos, bueno, en esta mesa tenemos a un adulto mayor, José, que juega, que hace deporte 420 minutos, más o menos, me dijiste, 500 minutos por semana. Sí. Digo, por eso hay que hay un paradigma. También aprovechando el tema del cambio, de la especialidad del cambio que tengo, la evolución del rol y de la perspectiva de los adultos mayores evolucionó tan rápido como esto, como los teléfonos. Paradójicamente, ¿no? Una locura. Los adultos mayores, los viejos, afectivamente hablando, evolucionaron tan rápido como esto. Evolucionaron usando la tecnología, pero también cumpliendo funciones en la sociedad que son básicas. Por eso, ojo cuando nosotros pensamos en el pobre adulto mayor que está ahí o en la pobre persona mayor, porque nos está ayudando a nosotros a cuidar, nos está ayudando a nosotros a hacer políticas, ¿no? A veces también tenemos lo paradójico, los derechos. Las personas mayores son como nuestros niños. ¿Saben que nuestros niños saben sus derechos? Hagan la prueba. Sí. Ya no saben, pero no, la tienen clara. La tienen mucho más clara que Re yo. clara, re clara. Muy claro. Nuestros adultos mayores también saben sus derechos. No es como si nosotros nos cruzamos el charco y nos vamos a la parte más rural de Brasil o de Argentina, la gente, los adultos mayores no saben, o las personas mayores no saben sus derechos. Acá en Uruguay saben porque tenemos un nivel sociocultural, ¿no? Cultural sobre todo, muy elevado. Pero ¿por qué a veces no se cumplen? Porque ellos repliegan o reniegan, no sé, no es la palabra. Ceden sus derechos por el derecho del otro. Y vos estás diciendo, te pregunto, ¿vos estás diciendo que es consciente ese ceder esos derechos? Yo creo que sí. A veces consciente por el lado del amor, del cariño, y a veces por el lado de la necesidad. Bueno, o sea, ¿no? puede ser un poco un tanto romántico o muy abusivo de parte del sistema. El mundo es así. Tenemos de lo romántico, desde esa abuela o abuela principalmente por la diferencia de género, que cuida 24/24 a su nieto y no se lo saque porque le quitas la vida, como también la otra que no la dejamos vivir de tanto tiempo que la tenemos cuidando nietos o cuidando a otras personas, o a veces cuidando a personas mayores, que es peor. Sí, como decía la compañera. Ojo, claro, que el 90% de nuestros adultos mayores están en otro lado, no estamos describiéndolos acá, y esas personas necesitan ayuda, o capacitación, o apoyo, o prestarles una oreja. O tiempo libre. O tiempo libre en el tema de esto. O también el tema que decía la soledad elegida. Te agradezco que uses porque no están usando el concepto de elegida, ¿no? La soledad no deseada. Dicen, nadie desea la soledad. Claro. La soledad elegida sí, me gusta porque es un concepto que es mucho más, y para los uruguayos nos encaja mucho más el concepto de soledad elegida, ¿no? Porque aparte tampoco tiene que decir, sos de un cuadro o de otro, de Nacional o Peñarol, no. Podés tener momentos de soledad elegida y momentos de que no querés estar sola. Y ahí voy a la humanización. La humanización de los adultos mayores en realidad es un problema de la sociedad. Todos nosotros cuando veníamos para acá, estoy seguro que en las 24 horas me juego la cabeza, o apuesto, vivimos hechos de deshumanización en nuestra vida, ¿no? Cuando ibas a estacionar, cuando estabas subiendo en un ómnibus que eran 500 personas, ¿no? Cuando llegaste a tu trabajo cansado y te dijeron, mirá, 5 minutos tarde, no sé qué, cuando te pidieron algo que vos no querías, o hasta una respuesta o un vínculo en la familia, deshumanización. Nuestra sociedad está deshumanizada, no el trato a los adultos mayores. O sea, ¿por qué notamos en los adultos mayores? Y vos me cortás, me haces seña. Yo te voy cortando, estate tranquilo. ¿Por qué notamos? Por la vulnerabilidad. Se nota la deshumanización en las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Y en los niños, capaz, las infancias. Las infancias son vulnerables. La salud, vieron que hablamos de la deshumanización de la salud, pero es producto de
la deshumanización humana. O sea que, ¿a qué llevo esto? No es para complicarlo más, es que tenemos que empezar por nosotros pero mismos. estamos problematizando, que Sí, me parece pero muy importante, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y otra cosa de la deshumanización con el tema del adulto mayor, es paradójico lo que voy a decir y capaz que polémico. Nuestro sistema a veces de salud, con una fuerte deshumanización, por suerte hay otros que, que les toca hoy el cuadro, o sea, otros que están de ese lado, en realidad se mantiene, y es paradójico lo que voy a decir, por la humanización de la salud. Todos nos pasa que a veces estamos en una situación de salud o vulnerabilidad, que no te prestan atención, no tenés, y aparece alguien. Casi siempre enfermero, licenciado en enfermería, hasta personal de limpieza y a veces hasta algún profesional médico que nos ayuda, que está hiperhumanizado en el ambiente de humanización. Que también tenemos que ver eso, que no es tan fácil. No es decir, la salud está deshumanizada, No, pero estamos sin siendo duda injustos que no. con No. ese pequeño que te salva, que te ayuda, que te controla, que se te queda al lado agarrando la mano. Ese es una población a ayudar dentro del sistema de salud, Sin duda. desde los médicos, ¿no?, hasta los administrativos, pasando por todo el personal que interviene en el tema de la deshumanización. ¿Y por qué se nota en el adulto mayor? Bueno, porque hay una vulnerabilidad. Decime si seguimos. No, podemos ¿O ir querés parando ampliar? por acá y porque así podemos avanzar con otro bloque, porque miren, son y 38, nos están quedando 10 minutos nada más. Así que, ¿seguimos? Bueno, yo te pregunto, Juan, en esto que dice Ricardo con respecto a, bueno, cómo tratábamos a las personas mayores y que se nota más porque son mayores, etcétera, bueno, y hablaban también de las personas viviendo o teniendo estadías en residenciales, ¿no? O en determinados centros. El ministerio ¿controla efectivamente? ¿Cómo está el tema del control? ¿Con qué te encontraste en tu gestión? ¿Qué tipo de controles hay, por ejemplo, a la forma en que viven las personas en residencias, residenciales o centros? Bueno, el programa de salud no tiene incumbencia en eso y hay áreas del ministerio que se dedican a la habilitación Y al control. y al control y que coordinan, como bien lo dijo Marianela, con el MIDES. El MIDES, sí, sí. En el control. Es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación. Pero insisto, ¿qué me encontré en el ministerio? Y es una pregunta recurrente que yo he hecho. ¿Dónde están las personas mayores? Y los uruguayos tenemos la percepción de que las personas mayores están en los LPM. Claro que hay personas mayores que están en el LPM, pero no son la mayoría. ¿De cuánto estamos Lo que hablando? me preocupa Más o menos, más, en porcentaje. Y lo acaba de decir. Un 3,5, Un un 3,5, 5, depende del lugar geográfico. Ahí está. A mí lo que me preocupa es que no tenemos ninguna prestación de salud para las personas mayores. No tenemos ninguna prestación de salud para personas mayores. ¿A qué te referís con que no tenemos prestación de salud? Por ejemplo, necesidades como... Y bueno, por ejemplo, teníamos en algún momento, hay un reclamo histórico de los compañeros de NASPU, en un momento existió el carné de la persona, del adulto mayor, En aquel momento era el adulto mayor. del adulto mayor, ¿no? que tenían que tener determinados controles, etcétera. Sí, bueno. Te estoy preguntando, porque sí, no lo conozco. Fue una muy buena iniciativa, producto de un tiempo que no arrojó información estadística, ¿no? Y que se ha ido perdiendo en el uso. Aún hoy se nos reclama el uso del que puede ser muy, muy importante, no lo dudo. Tampoco tenemos un registro de caídas, por ejemplo. ¿No? No tenemos un registro de caídas. Y así podríamos seguir. Es que nos ¿no? cuesta registrar. No tenemos registro de nada, Es Juan. un problema que tiene Uruguay, ¿no? Lamentablemente no tenemos registro de nada. Ay. Sí, pero hay otras cosas que nos preocupan muchísimo, que es la salud mental. ¿No? Acuerdo con mis amigos de la soledad no elegida, en la bibliografía habla de no deseada o no querida.
también de la depresión y del suicidio en las personas mayores. Y ese es un tema que tenemos que trabajar y mucho, porque las cifras, las tasas son altas y son muy preocupantes, ¿no? Y también las personas mayores una vez que toman la decisión, no tienen intentos, son efectivos. Sí, son efectivos. ¿No? Este es un tema que nos desvela a todos, que hay que ponerlo sobre la mesa y tenemos que trabajar, y en eso estamos, en trabajar en políticas públicas de salud mental enfocadas a las personas mayores. Que la salud mental no es solo la consulta psiquiátrica, ¿no? Es el acompañamiento en los distintos momentos de la vida, el acceso a modalidades terapéuticas, como es la grupalidad, ¿no? Son dispositivos terapéuticos efectivos y muy importantes que podemos pensar en instrumentar. Sin duda. Y ahí también tenemos que romper con varios estereotipos, ¿no? de la sociedad con respecto al uso de estos dispositivos que son muy efectivos. Capaz que podemos hacer una vueltita rápida y quedarnos con esto de la salud mental, ¿no? ¿Qué les parece? Porque me parece que es un tema fundamental. Me vino a la mente, mi mamá tiene 81 años. Es un prestador privado, mi mamá es una paciente oncológica con una cantidad de nanas, pero está fantástica. Y hace 2 años que está esperando que su prestador le habilite a tener consulta con un psicoterapia. Más allá de que no se está cumpliendo con la ley de salud mental, digo, que es otra cosa, ¿no? Esto es otro cajón, pero digo, como es una persona mayor, se desestima que sea necesario que vaya a una consulta o que haga uso de esa cantidad de sesiones de psicoterapia a las que debería poder acceder. Bueno, de hecho, los que trabajamos en salud mental, no nos gusta hablar de salud mental, porque es salud. Lo de salud, es salud. Lo de Claro, salud si no sería sacar la cabeza del cuerpo. Lo de salud mental es una necesidad, porque si no nos quedamos solo con lo somático. Claro. Y por algo no se implementan las prestaciones en salud mental, como si fuese una cosa aparte de la salud, ¿no? Y después hablábamos de que somos seres biopsicosociales, ¿no? Pero los que venimos de la salud mental, no nos gusta hablar de salud mental, es salud. Sí. ¿No? Y lo de salud mental, bueno, es la necesidad de subrayar algo ausente. Sí, claro que sí. Sí. Sí, dale. No, claro, estaba escuchando lo que decía Juan. Yo creo que además estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero aparte hay como un cierto prejuicio, ¿verdad? Digo, de hablar de la salud mental. Porque en realidad como que es como cuando alguien va al psiquiatra o se hace una psicoterapia. En algunos lugares es como medio una cosa más como en secreto, porque nadie quiere que lo tilden o que lo cataloguen de que tiene tal o cual problema. ¿No? En manos de psicólogo. En manos de psicólogo es buenísimo. Esa es la palabra. Buenísimo. No, pero yo lo que quería plantear y retomando un poquito lo que decía Ricardo con respecto específicamente a la salud. En el caso de las personas mayores, digo, la situación que se vive a nivel de la atención en salud, ya sea un prestador público o un prestador privado. La primera cosa que tenemos que recalcar, porque eso es un tema que se escucha en ONASPO y en todas las asociaciones y en todas las asambleas regionales que existen, es el tema de los famosos tickets de los medicamentos. Hoy por hoy hay una enorme cantidad de jubilados y pensionistas que no pueden pagar los tickets y en realidad en esa edad de la vida se supone que uno toma más remedios que en otros momentos de la vida, ¿verdad?
Entonces, pero el relato de la gente que dice, a mí tengo que tomar, me indican 5 medicamentos y yo elijo este mes tomo 3 y al mes siguiente tomo 2 porque no puedo tomar todo. Eso Tenemos ya relatos realmente es, sí, eso realmente es una cosa que provoca mucha angustia realmente, ¿verdad? Digo, y hay otra cosa que también, digo, dejando de lado ese aspecto y que tiene que ver más con el trato en la consulta médica o en la consulta en un prestador de salud, y es el hecho, yo voy a hacer un comentario que lo hace mucha gente y que parece como no importante, y es que, por ejemplo, la persona mayor va a la consulta y si va con alguien, no le hablan a la persona le hablan mayor, a la le hablan al acompañante. Y eso realmente es como, porque es a la persona mayor que le está pasando Es la violencia, cosa. Entonces, eso es como, violencia. Es realmente un maltrato, Es violencia. realmente es un maltrato. Y como eso digo, o mismo y ojo que asumo la parte que me toca, más allá de que yo cuando no trabajaba con adultos, pero digo, porque me dediqué siempre a la parte de pediatría, pero realmente digo, es algo que a veces por el apuro, por lo que sea, también en la consulta el médico habla con la hija o con la cuidadora, o uso la palabra, me sale femenino porque la mayoría de las veces es una mujer el que acompaña a la persona mayor. Pero digo, eso es una cosa que parece que no es importante, pero es mucho para la persona mayor. Realmente se siente como disminuida. Entonces digo, era como... Hay dos temas ahí fundamentales. Tocaste el tema de la medicación, el tema de la polifarmacia entonces. Justamente cuando se tiene que decidir, cuando hay copagos independientes, el atraso que tenemos en el PIAS, que eso lo sabe la ministra y que está trabajando. El tema de integrar justamente también tratamientos. Cuando tocaron el tema de salud mental, que a él le dice, no le gusta decir la salud mental, pero también ahí tenemos otro problema, y son los propios políticos, que son los que han traído el tema arriba de la mesa, mal informados, y entonces nosotros estamos tomando, y el televidente está tomando justamente una relación equivocada de lo que le están transmitiendo. Entonces este programa lo que hace es justamente dar esa vocería diferente, y eso es muy importante, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente, distribuir la información correctamente, algo que realmente... Eso es fundamental. Sí, fundamental. Yo la verdad quiero felicitar al equipo, porque este equipo que formamos nosotros desde la Alianza de Pacientes fue por esto, por esta necesidad, porque nos aburrimos de escuchar justamente de que se diagnosticaba mal. Somos un país de diagnóstico y somos un país de poca ejecución, y tenemos que ejecutar más. Y ese es mi mensaje para hoy. Yo pregunto, ahora que estamos ya al cierre del episodio, me gustaría hacer una reflexión final, una vueltita de reflexiones. Voy a empezar contigo, que fuiste el que tuviste menos la palabra. Pero bueno, de verdad pido brevedad. No siento que tuve menos, ¿eh? No, siento. ya ves, yo sé, vos sos re bueno. No, pido brevedad y capaz que también nosotros, ¿no? Como integrantes del panel, y pensar cuál es la deuda que sentimos que estamos teniendo y cómo podemos contribuir desde nuestro lugar a eso, con este tema del trato humano a las personas mayores, del respeto y de la no violencia y etcétera. Un mensaje como para poder cerrar el episodio y quedarnos como con como este documento hablado de, bueno, ¿para dónde vamos con este tema, no? Muy poco. Una palabra, empatía. La vieja y querida empatía. No es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir la cosa del otro. Si tenemos empatía, no es necesario tener ni técnicas, ni mercadeo, ni muchos cursos de capacitación para tratar mejor al otro. Empatía, no quiero decir enredarme con el otro, a veces hacen las señas, digo, una cosa es sentir lo mismo que el otro, entonces ahí pierdo mi capacidad terapéutica de sacar a la persona de ahí, pero sí cuando alguien está así, bueno, como otra mano que la protege, ¿no? Como decimos, cuando nos damos un golpazo en la mano, una no le echa en cara a la otra, sino que la protege. Bueno, es esa empatía de la capacidad de proteger que tenemos, que es tan humana, nada más. Hermoso. Muchas gracias, Marianela. Creo que hay que trabajar por la concientización para esa empatía a nivel social contra lo que es el viejismo, los mitos, los prejuicios dirigidos hacia lo que es la vejez, para poder pensar esas otras vejeces posibles y vivirlas y habilitarlas. Entonces hay que también como sociedad permitirnos romper los moldes que traemos y generar conciencia. Y creo que una de
las deudas que tenemos o de los compromisos es poder invitar a todos a generar esa conciencia para que haya más empatía y poder romper esos mitos y esos prejuicios que día a día hace que no estemos tratando bien a las personas mayores en todo, porque a veces en junio hicimos una campaña de sensibilización que contra estuvo abuso de maltrato. Hermosa. Y esa campaña en realidad fue el resultado de, como dice la canción de Drexler, nuestra primera intención era hacerla en colores. Había otra intención mucho más grande, pero logramos esa que estuvo buenísima y tuvo tremendo impacto, y eso habla de la necesidad de poner en la mesa esto. Y la necesidad de ver, poner en palabras y abordar el tema integralmente y colectivamente también, porque creo que cuando hablamos hay cosas que quedan como por abajo de la mesa, o no se hablan o no se ponen como población objetiva de las personas mayores. Entonces, generar conciencia de eso. Y como muchas personas, todas, ¿no? No importa si tiene 65 o si tiene 98, a lo largo del día algún tipo de situación vivieron, ¿no? Como decía hoy Ricardo. Y bueno, y ver que hay cosas micro que podemos cambiar cada uno también. Exacto. Y después cosas macro que hay que cambiar como Estado y como instituciones, ¿no? Como en los dos niveles. Divino, muchísimas gracias. Seguimos con los invitados primero. Cristina. Bueno, yo en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que decían los dos compañeros. Yo lo que quiero en realidad es invitar a todos los que nos estén escuchando, personas mayores, que se acerquen a UNASPU, y tanto a UNASPU en la central acá en Montevideo, pero también a las asociaciones del interior, a las asociaciones barriales, porque me parece que es beneficioso para todos. Es un lugar donde uno está con los pares, donde realmente, los problemas muchas veces, pueden ser similares. Entonces, queda abierta la invitación para que la gente se acerque, y que, como en todas las cosas, ¿verdad? Cuanto más personas seamos luchando por las cosas, más cosas se van a poder lograr, por supuesto. Vamos a difundir las redes también para que puedan las personas acercarse. Exacto. ¿Tá? Sí, porque hay gente que no lo Que sabe. no lo sabe, entonces- que no lo sabe. Hasta que no llegue Bueno, acá. pero vos sos joven, pero... Juan. Bueno, la posibilidad de visibilizar a las personas mayores es muy necesaria. No solo por las cifras, ¿no? 550.000 personas, hablábamos, 15,5% de la población son personas mayores de 65 años, pero el campo de las personas mayores es mucho más grande, porque tenemos a los cuidadores, tenemos a las instituciones de salud, tenemos todo un campo que rodea las situaciones de las personas mayores, que es muy complejo y heterogéneo. Y también pensar que dentro de 10 años, 1 de cada 4 uruguayos va a ser mayor de 60 años, ¿no? Que eso habla bien del país. Eso hay que festejarlo, no vivirlo como una carga Una negativa, tragedia, como una exacto. tragedia, ¿no? Es algo que habla bien de nuestro país, pero también hablaría mejor de nuestro país si nosotros tenemos políticas públicas que acompañen este crecimiento en número de las personas. También, como bien dijo Marianela, terminar con los viejismos. Yo me broto cada vez que escucho que la población uruguaya es envejecida, ¿no? Yo creo que por la connotación que tiene la vejez asociada a la patología, y los que venimos de la salud asociamos muy rápidamente Vejez con la enfermedad. personas mayores con enfermedad. Sí. Y no es así. Sin duda. Claramente que Sin no es duda que así, no. pero cuesta romper ese estereotipo. Sí. Cuesta romper ese estereotipo. Y bueno, tenemos que hacer políticas públicas. Hay que trabajar para eso. Tenemos que hacer políticas públicas y tenemos que comprometer, todos nos tenemos que comprometer, y por suerte tenemos cada vez más una sociedad civil activa reclamando sus derechos. Necesitamos eso. Como país necesitamos eso. Participación. Sí. Sí. Bueno, Sin gracias, duda. Juan. José, ¿qué pensás vos de esto? Para cerrar. Mirarse más al espejo. Porque cuando nos miramos al espejo, lo que no deseamos para nosotros, no debemos desearlo para los demás. Me encantó. Contundente y cortito. Precioso. May.
que sos la más jovenzuela acá. Me quedo con varias cosas, con empatía, como mencionaban, escucha, por más espacios de diálogo también me parece que son importantes para empezar a construir otros relatos y otras narrativas. Y algo que también somos nosotras quienes somos más longevas, somos quienes cuidamos, y muchas veces la sociedad hace que nosotras también empecemos a poner culpas en nosotras cuando empezamos a envejecer, ¿no? Esto que está mal visto, que las mujeres Envejezcamos. Así que bueno, por ese lado, por más escucha y más diálogo. Bueno, gracias. A mí me gustaría, como educadora y bueno, vengo también de las humanidades, me gustaría que nos enseñen a envejecer, ¿no? Me parece que vivir es envejecer, y me parece que muchos de los mitos que hay hoy en torno a envejecer, a las vejeces, vienen porque no se trabaja con la vejez desde que somos niños, desde las infancias. Entonces, mi reflexión es qué lindo sería si, junto con la educación emocional, la educación financiera, ¿no? Todos esos debes que tenemos en la educación, también estuviera esto de que envejecer es vivir bien también, ¿no? Es haber vivido bien. Así que bueno, por mi parte, soy muchísimas gracias, porque la verdad que me quedaría el día entero escuchando y conversando y poniéndole pienso a esto que aparte, bueno, todos tenemos, aparte de que nuestra trayectoria vital nos lleva directamente hacia allí, tenemos familias, amigos, personas que queremos, vecinos que están transitando esta etapa de la vida. Así que bueno, gracias por lo que hacen, gracias por ponerle cabeza, pienso, el cuerpo, el alma a esto tan importante. Y bueno, desde acá, desde la Alianza, les queremos agradecer a todos y todas las que han estado ahí atrás, mirándonos, escuchándonos. La verdad es que es un gusto poder seguir adelante con este proyecto que empezó siendo una idea de 4 episodios y hoy vamos en el número 12. Les cuento que el próximo episodio vamos a estar hablando sobre la situación de los pacientes oncológicos y las pacientes oncológicas en Uruguay. Un tema amplio, un tema que también nos ocupa y nos preocupa, y la Alianza tiene dentro de su núcleo muchas organizaciones de pacientes oncológicos, así que bueno, vamos a hincarle el diente a este tema y espero que estén ahí. Soy Claudia, es un gustazo acompañarlos y acompañarlas. No se olviden que tienen que suscribirse a este canal, que tienen que tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones, que tienen que mirarnos desde YouTube, que nos tienen que mirar mucho rato, ¿no? 2 segundos y salir, porque si no, eso no cuenta como que nos vieron. Y no se olviden de dejarnos comentarios, de estar ahí, seguir estando ahí, porque este podcast se construye en comunidad. En 15 días nos estamos viendo. Muchísimas gracias.